tema de la ley minera, usted ya había mencionado en algunas ocasiones que la idea de, por supuesto, los cambios que se han hecho en el gobierno, pues es ya no dar concesiones. Sin embargo, en el caso de algunos empresarios o algunas empresas, pues ha hablado usted también el tema del Poder Judicial, han adquirido o han tenido acceso a algunos amparos para que de alguna manera no se aplique ese tipo de cambios que se están dando con el actual gobierno y que se queden algunos de los que se dieron privilegios durante el gobierno de Salinas. En este caso, es importante mencionar que, bueno, pues de acuerdo a una revisión que hace el proceso, pues se han presentado al menos 152 recursos legales que habrían tenido que revisar en torno a este tema de la ley minera. Una de las empresas que han obtenido estos amparos para revertir estos efectos de ley y que permanezcan estos aspectos que mencionaba del tiempo de Salinas, pues es la empresa Cobre del Mayo. Detrás de esta empresa, mediante todo un entramado de pues firmas, de alianzas, incluso pareciera hasta de prestanombres, está detrás Ricardo Salinas Pliego, este empresario mexicano que ha tenido incluso como buen aliado a un juez en materia administrativa, Gabriel Regis López. Como ha mencionado aquí usted, bueno, pues muchos se echan mano de este tipo de recursos, de este tipo argumentos que puede llevar desde el Poder Judicial y que le ha otorgado amparos en momentos que tienen que ver, por ejemplo, con la ley minera, pero también en otros, como en el caso de para evitar una investigación de sus estructuras offshore que utiliza y de incluso algunas de los recursos que puede tener mediante empresas de papel impide esto una revisión por parte de la UIF. Es parte de los amparos que ha obtenido este empresario y quisiera preguntarle si se investiga a las empresas que tienen operaciones en esta materia, que han estado detrás de este tipo de concesiones y que ahora buscan ampararse para no responder a este tipo de cambios en la ley minera. En este caso usted ha mencionado que es para proteger temas de medio ambiente, para proteger los recursos naturales y también, bueno, pues es importante mencionar que si el gobierno tiene conocimiento de todas estas empresas que están detrás y que es el empresario mexicano de varias empresas que tiene aquí en el país relacionadas con Electra, con Grupo Salinas, etcétera, y que, bueno, pues incluso controla empresas por los préstamos que pueda tener y que quedan en prenda de este tipo de firmas, e incluso algunos de los integrantes de sus consejos están relacionadas con las mismas. Quisiera preguntarle si al gobierno no le parece relevante, puede saber en qué manos de quién están y bajo qué esquemas están estas empresas que van por los recursos naturales que se tiene en algunos de los municipios, incluso que pues registran más pobreza en el país, si tienen conocimiento y qué está haciendo las autoridades, en este caso la UIF, para investigar este tipo de empresas en el caso de Ricardo Salinas Pliego. Bueno, en general no se están dando concesiones para la explotación minera y muchas de las concesiones que entregaron las están devolviendo, las están cancelando. Los que obtuvieron esas concesiones, porque tienen que pagar impuestos que antes no pagaban. Entonces se entregaban las concesiones, no se usaban para la explotación minera, se usaban para la especulación financiera y la podían mantener así porque no tenían que pagar impuestos. Pagaban, creo que, un derecho muy poco por hectárea, pero era una cantidad menor. Y hubo una reforma a la ley y ahora tienen que pagar un impuesto y por eso se están devolviendo estas concesiones. Le pedí a la secretaria de Economía que hiciera un informe porque llegaron a otorgar como 120 millones de hectáreas, el 60% del territorio nacional se concesionó para la explotación minera. Y bueno, lógicamente eso no lo iban a explotar
nunca eso no lo iban a utilizar porque les llevaría miles de años explotar en minería 120 millones de hectáreas, el 60% del territorio nacional. Era acaparamiento de tierras, en este caso de concesiones del subsuelo con propósitos especulativos. Entonces ya eso ya se está resolviendo. No hay, en el caso de el grupo de Salinas Pliego, no hay ninguna mina nueva autorizada. Al contrario, se impidió, se canceló el permiso para una mina en Baja California Sur, porque la gente no lo permitió. Se hizo una consulta, no recuerdo bien si fue consulta o fue una decisión que tomamos porque la mayoría de la gente estaba en contra al inicio del gobierno. Y yo hablé con Ricardo Salinas Pliego y le dije que no se podía. Y él aceptó, entendió de que había oposición para la explotación de esa mina. No tengo conocimiento de otros casos y sí hay juicios en procesos, en jueces, en juzgados, en el Poder Judicial, pero no están todavía resueltos. Cuando se resuelven, se habla con ellos, ya se han ganado algunos juicios y han pagado, en el caso de impuestos. Y ese es el compromiso que tenemos con ellos y con todos los empresarios. Tienen el derecho de acudir a las instancias judiciales, pero ya una vez que se resuelven instancias judiciales, tienen que pagar. Y eso es lo que ha sucedido. No hay nada pendiente de pago. No hay una deuda todavía mayor de los... Había una de casi 5,000 millones, otra de poco más de 2,000. Hay otra, una deuda mayor de un crédito fiscal por más de 18,000 millones de pesos por pago de ISR. Sí, ¿Esa también ya la pidió? Están en juzgados. Sí, está en litigio. Pero no podemos nosotros actuar hasta que se resuelva. Sí, porque justo lo que menciona usted, el tema del atraso de pagos de impuestos, en el caso de Salinas Pliego también pues ha utilizado algunos recursos legales que se pueden, en el caso de la ley minera, pues algunas lagunas que pudieron haber quedado, que aprovechan bien pues su despacho de abogados o las personas que están ahí asesorando. En el tema de estos recursos legales también para no pagar impuestos, luego de estas sentencias que la Corte ha tenido que dar, que usted menciona, de hecho se da la creación de una sociedad conocida como Nueva Electra del Milenio, que por no ser sujeta a estos adeudos o a estos juicios que se están llevando en otro poder, bueno, pues se recurre a la creación de esta nueva, es un régimen opcional para grupos de sociedades. Y a partir de eso, bueno, pues se logra que con este tipo de lagunas, pues como no está sujeta a ese tipo de revisión, ella puede seguir teniendo el movimiento de los flujos y con esto también retrasar
el tema de pago de impuestos. Él, de hecho, en alguna ocasión ha mencionado que pues sí, incluso lanza en sus redes sociales, no sé si usted que lo usan tanto las redes, no sé si ha estado pendiente de cómo se expresa incluso el empresario en torno a llamar a la población a que mejor participe en algunas de los sorteos que él hace. Actualmente está una plataforma de Gana con el tío Richie o algo así, en el que pues dice que él va a repartir su fortuna entre la población, eso en lugar, bueno, más bien pregunta que si es mejor repartir su fortuna entre la gente o si debería de pagar los impuestos. Él pone a discusión ese tipo de situaciones, pues no sé si usted considere que sea mejor que reparta su fortuna entre los usuarios de redes o que mejor pague los impuestos. No me meto a esa polémica yo. No participo. Yo pienso que todos tenemos que actuar de conformidad con la legalidad y nadie está incumpliendo, porque no se permite. Y si un juez, un magistrado, un ministro protege indebidamente, es decir, si no hay ninguna razón y se condona el pago de impuestos, pues eso se convierte en un escándalo, porque nosotros no nos vamos a quedar callados. Además, eso lo saben perfectamente, pero no ha habido eso. ¿Por qué entonces la creación de este tipo de nuevas sociedades para retrasar el pago de impuestos? No tengo yo información de eso. No sé si exista. Y estaría por preguntar si existe este tipo de situaciones sí. ¿Y qué ha pasado? Voy a analizar. Lo que pasa es de que pues se generan polémicas. ¿Manden? Por la cantidad también de lo que se adeuda, 18,000 millones es una cantidad importante. Sí, pero está en el Poder Judicial y hay que esperar a que se resuelva. Lo que ya el Poder Judicial resolvió, la Corte resolvió que debía de pagar, creo que 2,000 millones y ya los pagaron. Ya los pagaron. ¿Sí? Y no tengo yo información de que tengan adeudos que no hayan liquidado. Y preguntarle, bueno, también sobre este asunto, se pedirá entonces saber qué es lo que está pendiente de pagar, si está la creación de esta nueva sociedad, y también si no es de interés del gobierno, revisar cómo están el entramado de empresas que tiene ese empresario para ver cómo ha movido el dinero de aquí y fuera en paraísos fiscales. Se busca y te puedo asegurar que no hay nada ilegal o presuntamente ilegal, porque si no ya lo hubiesen denunciado la Oficina de Inteligencia Financiera. Nosotros no podemos ocultar ninguna operación fraudulenta. Tenemos que informarlo a la Fiscalía. Por eso te digo que no hay ningún tipo de operación fraudulenta, porque la Oficina de Inteligencia Financiera no ha reportado nada. A mí me informan constantemente y tenemos, bueno, la instrucción, aunque no me informaran, ya por sistema se presenta denuncia a la Fiscalía, porque nosotros no podemos ser cómplices de ningún acto de corrupción o presuntos actos de corrupción.
Bueno, ahí está la investigación para que se observe el proceso, para que se observe cómo está el entramado, para ver también si es del interés del gobierno. Preguntarle en otro tema, presidente, ¿cómo se avanza en este tema, en este asunto del censo de personas desaparecidas no localizadas? ¿Qué instancias están colaborando? Si se tiene acompañamiento también de los familiares de las víctimas, que a su vez también son víctimas, para que se tenga esta percepción, esta sensación de certeza en el procedimiento. ¿Cómo avanza? Se está avanzando bien. Se está haciendo una actualización del censo de personas desaparecidas, porque se empezó a reportar de que habían personas que se consideraban desaparecidas y afortunadamente están vivas y están con sus familiares. ¿Qué sucedía? Que en algunos casos se denunciaba que habían desaparecido, se encontraba la persona y ya no se quitaba de la lista del censo. Entonces, por eso nos llamó la atención de que eran muchos. Sí hay miles de desaparecidos, pero no la cantidad que establece el censo. Entonces decidimos llevar a cabo un programa de búsqueda, de ir casa por casa, y lo estamos haciendo. Y afortunadamente estamos encontrando muchos, un porcentaje considerable de personas que estaban registradas como desaparecidas. Vamos a dar a conocer más adelante los datos, pero está sucediendo eso. O sea que este censo de cierta forma ayudaría al gobierno para ver que la percepción que ustedes tienen es que se ha reducido el número porque se han localizado. Sí. Y hay algunas de las personas que son activistas que han mencionado que eso les genera un poco de desconfianza, pues, en su comunidad, pues porque lo que dicen es que ellos están día a día atendiendo el tema y ellos consideran que no ha dejado de suceder que se presentan desapariciones. Sí, hay desaparecidos, lamentablemente, pero yo le estoy respondiendo a la pregunta de que estamos llevando a cabo una revisión casa por casa y estamos encontrando, afortunadamente, cosa que nos da mucho gusto, gente que estaba registrada como desaparecida y nos llena de satisfacción, de orgullo. Algunas de las personas que son, por ahí el padre de una persona desaparecida que continúa en la lucha porque todavía no encuentra a su hijo, mencionaba que un poco el procedimiento era un tanto, pues podría generar molestia porque les llamaban para preguntar si ya había aparecido y si estaba con vida su hijo. Él lo que dice es que le parecía pues una falta de respeto, por eso le preguntaba qué instancias participan. No, participan todos los gobiernos estatales, las fiscalías, del gobierno federal, los servidores de la nación, que son los que trabajan en las colonias, en los pueblos, en las comunidades. ¿Pero están capacitados para el acercamiento con estos temas de derechos humanos? Sí, van a ver a las familias y preguntan y se encuentran de que ya están ahí las personas que, no todos, estamos hablando de un porcentaje que se están encontrando en sus domicilios. ¿Para cuándo estaría listo el censo, presidente? Pues yo pienso que en unos 3 meses. Sí, porque ya llevamos algún tiempo en esto, avanzando, y lo estamos haciendo porque nos ayuda mucho
a saber cómo vamos. Antes no había un programa de estos, en los gobiernos anteriores. Ahora estamos en la búsqueda de desaparecidos, lo que no se hacía antes. Incluso hay un presupuesto dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas. Eso a lo mejor no se sabía, pues, porque hay mucha politiquería. No estoy hablando de los padres, ni de los familiares de las víctimas, de los desaparecidos, no. Estoy hablando de los conservadores que están en contra de nosotros, que andan con sus medios de información o de manipulación, no generalizo, sopiloteando siempre. Eso es su tarea principal. Esa es su tarea principal, sopilotear. Ayer, por ejemplo, salió en las redes sociales, en un foro, no sé si es del bloque conservador, una denuncia hecha por un militar general del ejército, y resulta que no es general. Se vistió. Yo creo que tampoco. No es militar ni es general. Pero lo sacaron en el periódico eso. Hay que ver si, porque a lo mejor está bueno para la sección de quién es la mentira, ¿sí? No sé, pero se va ya ven cómo se vuelven víctimas después. Habla uno de que hay un presunto delito de influyentismo o presunto delito de corrupción y se vuelven víctimas. Ya no hay que tocarlos ni testerearlos, pero así están. Imagínense disfrazarse de general para denunciar, ¿no? Y no es general. Pero es eso, que o sea, todos están sopiloteando. En el caso de los medios, sobre todo, de manipulación, le hablaba yo de los bombardeos en las radios, las estaciones de radio. Pero es general. Presidente, en el caso de las personas desaparecidas y de los familiares, en este caso ya refiriéndome como tal a las madres buscadoras y familiares, porque en muchos casos acompañan de sus familias para buscar a sus desaparecidos, ¿no consideraría que su gobierno les ha quedado a deber? No. Eso es lo que pueden pensar en tu revista, En Proceso, y otros de la llamada sociedad civil o de organizaciones independientes, no gubernamentales, pero no, hemos hecho todo
y vamos a seguir trabajando con ese propósito. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, algunas de las madres buscadoras que han estado desde hace mucho tiempo, hay el caso de María Herrera, una de las madres que ha sido reconocida incluso a nivel internacional por la lucha que ha tenido aquí en nuestro país, y sobre todo porque pues tuvo la valentía de increpar al expresidente Felipe Calderón, porque a ella le desaparecieron a 4 de sus 8 hijos. Lo que ha mencionado es que actualmente pues ella percibe que la situación sigue igual, y sobre todo está pues sí, el reclamo general de que usted había prometido que hubiera reuniones trimestrales de evaluación y no las ha querido recibir. Estamos atendiéndolos constantemente. Yo en todas las giras que hago, hablo con madres, con familiares de desaparecidos. Lo que no permitimos es que se utilicen estos casos tan lamentables, tristes, dolorosos, con propósitos politiqueros. Es que hay, la verdad, mucha manipulación de medios como ustedes, digo, con todo respeto, como Proceso, Reforma, Lore de Mola, Ciro Gómez Leiva, Carmen Aristegui, ya todos. Por lo general, entonces es una campaña en contra, utilizando de manera vil todo lo que les ayude a atacar al gobierno. Entonces ofrezco disculpa por lo que estamos defendiendo. Es una denuncia que han tenido durante todo el sexenio, y si no, ¿cree que pudiera ser ya tiempo de que pudiera recibirlas No, es que a ellas? Lo estamos a lo mejor no de manera mediática. Todo el tiempo, y lo hace el secretario, en este caso la secretaria de Gobernación, el subsecretario de Gobernación, sí, constantemente. Pero a usted, ¿no le gustaría recibirlas? Sí, pero lejos de los medios, o sea, pero que sea con una reunión con las madres de personas. No, es que hay ese propósito manipulador. Lo importante es que ayudemos en la búsqueda de los desaparecidos y que ayudemos a los familiares, y lo estamos haciendo. Lo demás es politiquería, es publicidad, y es ese interés que tienen ustedes, algunos medios, la mayoría, lamentablemente, de atacar al gobierno, de ir en contra de nosotros, con todo, por cualquier cosa. Es que si le ensartas, pierdes, y si no le ensartas, perdiste. Pero sería una promesa cumplida con ellas, no con los medios. Sí, no, pero además lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Pero si le preguntas a ¿cómo se le llamaba en la época de Madero a los que siempre entrevistaban? Ahora les llaman expertos, pero había una denominación, no me acuerdo. Pero le preguntas a, ¿cómo se llama el senador farsante, defensor de derechos humanos? Álvarez y Casa. Pues, y así hay varios. Ahora hasta el comisionado de la ONU de Derechos Humanos
que no vio nada cuando estaban desapareciendo, ¿sí?, a personas desde el Estado. Ahora no se violan derechos humanos, el Estado no viola derechos humanos. Antes sí, y no veían nada, y no denunciaban nada. Incluso hicieron un pacto desde el gobierno con los medios para que no hablaran del tema. Los silenciaron. Y ahora es parte de la agenda. Y están desesperados porque no les funciona. ¿Qué dijeron? Que iba a haber devaluación del peso, que iba a haber fuga de capital, que se iba a caer la economía, que no iba a haber trabajo para la gente, que no íbamos a tener capacidad para enfrentar la pandemia, que no teníamos capacidad para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Y como pues hemos ido avanzando, afortunadamente, ¿ustedes creen que hicieron un reportaje, uno, sobre el hecho de que se redujo la pobreza a pesar de la pandemia? Nadie tocó el tema. Nadie. Esto nunca se había visto en los medios. Por lo general, la mayoría de los medios se dedicaba a aplaudir y a callar. Ahora es atacar y callar. Finalmente, presidente, el reporte que tiene sobre el asesinato de este empresario en Guerrero es José Guadalupe Fuentes Brito, a quien, bueno, pues se ubicaba como operador de Marcelo Ebrard. El reporte que tiene, y bueno, pues por supuesto por el tema de que se le ubica como operador, si tuviera que ver con algo que ver con esas actividades o con la cuestión electoral. Gracias. Hoy informaron sobre eso en la mañana. Todavía no se tiene mucha claridad sobre el caso. Son 2 homicidios muy lamentables en la carretera de Chilpancingo, de Iguala a Chilpancingo, a él y a su hijo, y también relacionado a un conductor de una camioneta de transporte de pasajeros. Con poca diferencia de tiempo, y se considera que fue por lo mismo. O sea, se piensa de que el señor de la camioneta vio algo sobre el crimen del señor y de su hijo, y por eso también lo asesinaron. Y se está investigando, y cuando tengamos más información, pues vamos a informar. El avionazo. No tenemos información, sabemos de que hubo este accidente, sí, es un vuelo de Veracruz a Toluca, sí, que se desplomó el avión, y no tenemos más información. En todos los casos se investiga, todos los casos. Muy bien.